yo quiero resaltar la gravedad de las declaraciones del primer ministro, del premier Alberto Otárola, que groseramente pretende engañar a la opinión pública peruana, señalando que se ha desbloqueado la interdicción aérea. Y esto no es cierto. El gobierno ha anunciado la reanudación de la interdicción aérea con los Estados Unidos. Quien sabe mucho de este tema es Ricardo Soberón, ex jefe de Devida y hombre que conoce profundamente la situación del narcotráfico en nuestro país. Vamos a conversar con él esta mañana para conocer un poquito más este tema. Ricardo, ¿cómo te va? Siempre es un gusto conversar contigo. Buenos días. Carlos, muy buenos días para ti, a través tuyo, a toda la audiencia de Nativa. Quiero apelar no solo al conocimiento que tienes del tema, Ricardo, si tú me lo permites, sino también a tu memoria. A ver si recordamos juntos. En el 2001 se produjo la caída de una avioneta en la selva peruana que produjo la muerte de una misionera y de su hija. Se trataba de misioneros de la Asociación Bautista para la Evangelización Mundial. Era la misionera Verónica Bowers, tenía 35 años, y su pequeña hija Charity de 7 meses de edad. ¿Qué consecuencias tuvo eso en su momento? ¿Qué tanto impactó la caída o el derribo de esa avioneta, Ricardo? Sí, Carlos, y antes que eso, el año 92, hubo la intercepción de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Norteamericana en Talara, que ocasionó la muerte de un efectivo militar. Era un avión que estaba ilegalmente en territorio peruano haciendo reconocimiento electrónico. Las consecuencias de estos dos hechos fueron dramáticas, drásticas, una pérdida absoluta de confianza por parte del Comando Sur, del Departamento de Defensa norteamericano hacia las Fuerzas Armadas del Perú y particularmente la Fuerza Aérea, y la inmediata suspensión del mecanismo de intercambio de información para el derribo de aeronaves en espacio aéreo peruano. Esto dura hasta el día de hoy, 22 años largos, y hoy en día, en el post-COVID, la geopolítica del narcotráfico, el mercado internacional de cocaína, se dirige fundamentalmente hacia la cuenca amazónica y el cono sur, lo que hace posible que hayan aproximadamente un promedio de hasta 30 ingresos ilegales de aeronaves de matrícula desconocida con plan de vuelo desconocido al espacio aéreo peruano, y por los que la Fuerza Aérea del Perú se ve imposibilitada de operar, y eso ocasiona pues los limitados resultados que tienen los organismos de seguridad peruanos, claro, en materia de lucha contra el narcotráfico. Claro. Me parece interesante cómo planteas la severidad del problema, porque Estados Unidos se tomó tan en serio esta tragedia que envió una misión de alto nivel al Perú, justamente para investigar el tema, y estuvo presidida por Rand Beers, que fue subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos. Vaya, el segundo a bordo de la lucha contra los narcóticos en Estados Unidos. ¿Eso permitía visorar este largo tránsito de 20 años con interdicciones suspendidas? La verdad que resulta demasiado largo el lapso de tiempo. Fíjate tú, en cualquiera de las operaciones militares que Estados Unidos ha ejecutado y ejecuta en el mundo, se han producido casos de friendly fire, que es fuego amigo, que ocasiona lamentables resultados en fuerzas aliadas. No por eso Estados Unidos ha suspendido las operaciones en Siria, en Irak, en Afganistán y en cualquier otro lugar del mundo. Creo yo que ya ha pasado demasiado tiempo, y por un sustento en el principio de responsabilidad compartida, y siendo Estados Unidos el principal demandante mundial de cocaína, ya es hora de retomar el derribo, la interdicción letal. Y aquí, si me permites, Carlos, yo quiero resaltar la gravedad de las declaraciones del primer ministro, del premier Alberto Otárola, que groseramente pretende engañar a la opinión pública peruana, señalando que se ha desbloqueado la interdicción aérea. Y esto no es cierto.
porque hasta el momento en que yo estuve a cargo de Devida, pude revisar los textos que se estaban negociando en medios diplomáticos y que han resultado en este convenio. Todos los artículos y dispositivos de ese convenio estaban dirigidos a una interdicción no letal. Cualquier suministro de información proveniente del Comando Sur y de las instalaciones aéreas del Departamento de Defensa tenían obligatoriamente que dirigirse a la interdicción no letal. Y esto significa básicamente interceptar avionetas en tierra. Esto resulta poco menos que ilusorio, irrisorio, en el sentido que habiendo 500 pistas de aterrizaje diseminadas en la Amazonía peruana, pretender una operación terrestre con lapsos de tiempo tan diminutos en los que una avioneta ingresa por Bolivia, por Brasil, aterriza en cualquiera de estas 500 pistas y levanta vuelo, hace imposible cualquier nivel de interdicción. Voy a entrar a Otárola en un instante, Ricardo, pero para terminar de entender el problema, ¿por qué necesitamos la ayuda de los Estados Unidos para labores de interdicción? ¿Nuestros propios radares, nuestros propios aviones no pueden hacer esa labor? Ese es un segundo elemento que llama mi atención. No es posible que la última avioneta que haya sido interceptada haya sido hecha por la Policía Nacional y el Ejército Peruanos en 2016, en Pichifalcazú. No es posible que disponiendo de medios no se tome, y sobre todo el sustento jurídico, la ley 303-39, la ley de aeronáutica civil, el decreto reglamentario de esta ley de derribo, están todos los protocolos planteados. En mi periodo entendí que se había frustrado anteriormente la compra de 2 radares con presupuesto de Devida. ¿Por qué? Porque se produjeron algunas diferencias en términos del producto que se tenía que comprar, pero yo tampoco entiendo por qué nuestras Fuerzas Armadas, que supuestamente y por ley y por constitución tenemos soberanía sobre el espacio aéreo, no hemos tomado medidas unilaterales, autónomas, en nuestro territorio para derribar avionetas. Fíjate, el esquema de trabajo del narcotráfico es muy simple. Compran en Florida avionetas a $50,000. Ajá. Las llevan a Santa Cruz, Asunción o cualquiera de los estados brasileños fronterizos y las siembran en estancias agropecuarias que hay por toda esa zona. Contratan y pagan los estudios de un muchacho de 18 años para que trabaje en aerocivil, para que sea piloto agrícola. Le compran los servicios para hacer estos vuelos y asunto terminado. El transporte aéreo de cocaína se convierte en la vía por excelencia de exportación de la cocaína desde las regiones productoras hacia las zonas de salida. Entonces, si realmente Estados Unidos tuviese la voluntad y si realmente esta administración peruana tuviese la voluntad, hace rato que estaríamos interdictando y difundiendo la interdicción que hacemos, porque eso se graba, claro, para que cualquier muchacho brasileño, paraguayo o boliviano se detengan en su ánimo de hacer estas operaciones, como cualquier burrier, cualquier mula, cualquier operador barato del narcotráfico. Claro que sí. Ahora, Ricardo, volviendo al tema Otárola, cuando ocurre lo de la avioneta con la tragedia donde muere la misionera Bautista con su hija, teníamos 32.000 hectáreas de hoja de coca. Han pasado 20 años. ¿Cuántas hectáreas tenemos hoy anualmente en el Perú para que Otárola nos diga, no sé si mintiendo exprofeso o no le han dado la información o hay un cinismo desbocado para decirnos que la interdicción ha vuelto, Ricardo? Fíjate, yo creo que es más de lo último que has planteado. Aparentemente este gobierno necesita puntos a favor, que no los tiene. Y para ello ha tomado la información que le brinda el ministro de Defensa y la está utilizando políticamente para presentar una realidad completamente inexistente y que el señor, siendo ex jefe de Devida, conoce perfectamente que en el país
hay 81.000 hectáreas de coca, que las 25.000 que radica el Cora con plata de Devida y con plata del Departamento de Estado no sirven sino como motor para empujar los cultivos de coca más adentro del bosque, Claro. que no se hace erradicación sostenible y focalizada porque no hay la coordinación entre el Cora y Devida, porque el Cora permanentemente incumple su obligación presupuestal de rendirle cuentas a Devida sobre la forma como gasta los fondos que provienen de Devida y del Departamento de Estado. Pero es que, Ricardo, son un chiste, porque cito a Otárola: actuaremos sin contemplaciones para interceptar estas avionetas. Están notificados los cárteles, les dice, y bandas criminales del país, que se iniciará una lucha inmensa contra el ingreso de avionetas ilegales que vulneran nuestro cielo. Bueno, esta bravuconada, no sé, o sea, no pueden ni con el Braem, Ricardo, esto es una bravuconada, ¿no es cierto? Y más que una bravuconada, me temo que hay un factor de carácter intencional de desviar la atención de la opinión pública, de la prensa nacional e internacional. Y fíjate tú, si tú abres el lente un poco más para presentar la relación bilateral entre Perú y Estados Unidos, encontramos una situación de desproporcionalidad y asimetría en qué doy y qué das. Porque no me queda otra mirada para entender cuál es la prioridad del Departamento de Estado. La defensa de la democracia en el Perú, el fortalecimiento de los derechos humanos en el Perú, la lucha antinarcóticos o su presencia geopolítica para detener la presencia de otras potencias internacionales en América Latina. Interesante. Interesante. 10 segundos finales, Ricardo, te saco un poquito del Perú. No dejan de impresionarnos las imágenes que llegan desde Filadelfia respecto a la crisis sanitaria por el consumo de drogas ligadas al fentanilo. Yo quería preguntarte si el Perú puede convertirse en un exportador de la materia prima para el fentanilo o en un consumidor de esa droga. Bajo ningún criterio consideraría que el Perú podría producir fentanilo. No están ni las consideraciones geográficas, ni logísticas, ni industriales. Es un opioide sintético. Pudiera ocurrir algún caso de presencia porque también el fentanilo se usa para mezclar con cocaína, con fines no deseados, en fin, por parte del mercado internacional, pero más allá de eso, yo diría que es una crisis de los opioides sintéticos que son utilizados fundamentalmente en Estados Unidos. De acuerdo. Ricardo, las puertas de Nativa siempre están abiertas para hablar del tema del narcotráfico y nuestra preocupación por ello. Vente cuando quieras, por favor, a conversar con toda tu experiencia. Siempre a la orden. Un abrazo grande. Un abrazo, Carlos. también. Ricardo Soberón, ex jefe de Devida, ha estado con nosotros clarito, clarito. Tengo un dato más antes de terminar la conversación con Ricardo que puede ser interesante. Cuando ocurre lo de la avioneta, Toledo entra en trompo y comienza a preocuparse por la relación con los Estados Unidos y ahora qué va a pasar y la visita del subsecretario para temas antinarcóticos. Tan es así que nombró a Ricardo Vega Llona como consejero presidencial de alto nivel en materia antidrogas, pensando que Vega Llona podía negociar con los norteamericanos para dejar esto, digamos, como una suerte de agüita tibia y no interrumpir las interdicciones. Lo cierto es que Vega Llona no consigue nada, la posición de Estados Unidos es tajante. No hay que olvidar que George Bush hijo era presidente de los Estados Unidos en ese momento. Esto ocurre a puertas de la caída de las Torres Gemelas, del atentado de las Torres Gemelas, y no hay que olvidar que Bush era bautista, la misma religión, la misma fe, el mismo creo que tenía la misionera que falleció en esa tragedia junto a su pequeña hija de 7 meses. Esa es la historia redonda que hemos querido compartir con ustedes, por eso no entendemos que el gobierno esté tomando estas libertades que según los analistas no corresponden a la realidad.